Estamos hablando de que papás estamos ahí a la par del niño, ¿verdad? Como estrategia inicial de afrontamiento, posiblemente estamos frente a un modelo de crianza sobreprotector. Pero entonces, sabemos cuántos hay, sabemos cuáles son las formas de transitarlos. Creo que eso es importante y muy básico de conocer. Entonces, hablando del género, posiblemente aquí ahora habrá una mamá tal vez recargada. Creo que es importante conocer cuáles son los indicadores del síndrome de burnout y del síndrome de cuidador cansado, porque lo más probable es que lo tengamos ahí, ¿verdad? Y entonces no necesariamente tenemos que saber diagnosticarlo, pero si yo sé leer indicadores, o incluso los indicadores de la depresión, la distimia, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos un grupo de apoyo que no está bien, ¿cómo vamos a pretender que ese usuario vaya a estar bien si su red de apoyo principal, y estamos hablando que son 2 años y 5 meses, posiblemente sea dependiente para las actividades básicas de la vida diaria casi que en 100%? Entonces va a requerir una red de apoyo funcional en muchos de los elementos más básicos de la vida, y necesitamos conocer cómo está esa red de apoyo, y ese primer tamizaje lo podríamos hacer ahí en nuestro escritorio con algunos instrumentos básicos, y para conocer también cuáles son las expectativas de esos papás y esos docentes e ir reencuadrándolas en algunos elementos, porque habrán cosas que el niño pueda o no pueda hacer en función de sus tiempos, en función de su etapa de desarrollo. Pero ¿cuál es la expectativa de ese papá, por ejemplo? Porque él dice que él tal vez se pueda curar, qué es lo que él pretende de su hijo, qué es lo que él cree que es un buen hijo, ¿verdad? O qué sería ser un buen hijo para ese papá, ¿verdad? Y creo que ahí la parte interdisciplinaria para ir manejando los niveles de ansiedad, para ir manejando las expectativas es importantísimo. Como lo decía la colega, no podemos partir de la fragmentación del ser humano, con TEA, sin TEA o con cualquier diagnóstico. Entonces yo no puedo ser médico ni puedo ser terapeuta ocupacional, pero si yo sé que existen, los llamo y les pregunto. Y si podemos juntarnos y hablar con esa familia como lo estamos haciendo ahorita, mucho mejor, ¿verdad? Porque es que resulta que una gota más otra gota, ¿cuánto es? Una gotota, ¿verdad? No es 3 gotas. Entonces, lo que se produce de la interacción grupal es mucho más que la suma de sus partes. Y creo que eso es lo más valioso de lo que podemos ofrecer aquí. Entonces, en términos categóricos y de intervención teórica, creo que hablar de la diferencia y lo importante entre lo multidisciplinario y lo interdisciplinario es muy importante. Y más concretamente, para ir terminando, cuando el papá dice, es que yo dudo, porque hay momentos en los que cuando Esteban juega tranquilo, ¿verdad? Y él está bien, bueno, entonces hay que reflejarle a ese papá, bueno, pero ¿cuál es ese momento? ¿Está solo? ¿Está acompañado? ¿Qué eligió para jugar? ¿Y qué es lo que le gustó? ¿Y cuánto tiempo jugó? Y es que vio el video en el celular de la mamá y se aprendió 2 palabras. Bueno, pero casualmente en algo donde está tal vez solo o en algo que le llamó la atención a él. Creo que tenemos que tener cuidado con el asunto de las técnicas. Esto no es, como dicen por ahí, las acetaminofén es para todo el mundo, ¿verdad? Yo no puedo ir a decir modificador de conducta para usted, ¿verdad? Es que vamos a una receta y no traen una etiqueta de instrucción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque sí ha habido un uso, tal vez un poco desproporcionado respecto al asunto de las técnicas, no porque no se tengan que utilizar, sino porque tienen que particularizarse. Y creo que es muy importante en eso que recurramos al profesional o los profesionales competentes en ese sentido. Creo que es muy importante, reitero, el trabajo interdisciplinario, el trabajo que podamos hacer entre todos, actualizarnos, es muy importante, seguir leyendo de esto, conocer más. No hay que tener cuidado con el asunto de los intereses, porque entonces de repente me gustan los dinosaurios, entonces para enseñarle a sumar cuánto es un dinosaurio más 2 dinosaurios, son 3 dinosaurios. Pero entonces tenemos que aprender nosotros y ese niño cómo vamos a negociar el uso de esos intereses, ¿verdad? Porque volvemos al asunto de las recetas. Si yo le digo los pictogramas, por ejemplo, y el pictograma colabora con la parte de la expresión, ¿verdad? Y la anticipación de algunos eventos, pero si yo coloco pictogramas a un niño que tal vez no va a tener una dificultad tan seria en el lenguaje,
tal vez le puedo retrasar el desarrollo de ese lenguaje, porque entonces solo va a decírmelo lo que está expresado en esos pictogramas. Entonces, solo te va a señalar. Exactamente, y entonces ahí más bien estoy restando en lugar de sumar. Por eso es tan importante partir de la visión de sujeto de la persona y de particularizar sus necesidades en ese sentido. Valorar siempre los indicadores de violencia intrafamiliar es vital. Cuando tenemos una situación de violencia intrafamiliar, en Costa Rica tenemos tipificados 5 tipos de violencia según el Código Penal, y al menos tenemos que tamizar al menos esos 5 temas. Yo considero también muy importante el punto donde se habla de la CIF como un lenguaje común entre todos los profesionales que atendemos a ese niño o a esa niña. Porque si todos hablamos un mismo lenguaje, a pesar de que la CIF es compleja, ¿verdad? Hay que conocerla muy a fondo para poder utilizarla, y eso lleva muchas horas de estudio, etcétera. Creo que si todos hablamos un mismo lenguaje, el camino va a ir siendo más fácil para las familias, porque no es para nosotros, es para las familias. Y eso nos va a ayudar a hacer un trabajo colaborativo, que es en lo que no hemos logrado. Tanto los entes, si tenemos 3 aristas, tenemos donde es atendido en la caja, a nivel educativo y otras instancias, pero todos estamos sin comunicación, ¿verdad? No hay comunicación, no hay colaboración, es un poco difícil porque los padres reciben informaciones diferentes y a veces no saben qué hacer con eso. Creo que también es muy importante las redes de apoyo y conocer el contexto familiar. Creo que ninguna docente podría realizar ningún tipo de trabajo donde obvie el contexto familiar y sepa cuáles son las redes de apoyo con las que cuentan esas familias, porque lo hablábamos en la mañana con el caso 1, la situación 1. Si la mamá no puede ni siquiera ir a hacer un mandado a la pulpería o al banco, porque ya ella no hace o sea, ella trata de evitar estos contextos porque sabe que tal vez el niño va a ser difícil el manejo conductual, ¿verdad? Entonces ellas se van quedando ahí en ese espacio que va siendo más que todo de contexto familiar y no comunitario. Entonces tenemos que ver qué herramientas tiene la comunidad en términos de barreras, o sea, cuáles son las barreras que esa comunidad tiene para que ese niño tenga un proceso inclusivo, social, comunitario y familiar. Y después vemos qué pasa con lo escolar, ¿verdad? Que en realidad iría en cuarto término. Y algo que a mí me preocupa mucho son los referentes teóricos, porque estamos a un clic de mucha información. Y entonces también tenemos todas aquellas terapias curativas que han salido, ¿verdad? Y que a veces los padres con falsas expectativas asumen el riesgo que les cuesta también económicamente, ¿verdad? Porque obviamente está yo lo voy a curar con tal cosa. Y ellos tal vez por falta de información no pueden manejar, porque ellos esa ansiedad que sienten, ¿verdad? Como familia, los lleva a una y otra vez a asumir o tratar de buscar esas terapias curativas, ¿verdad? Que hay muchas, o sea, que han surgido muchísimas. Y ahí también lo importante de poder trabajar con cosas que tengan estrategias, enfoques que tengan evidencia científica, ¿verdad? Porque si no solamente se termina en un activismo donde nada más el niño, la familia, el niño, la niña y la familia quedan saturados con muchísimas cosas que ellos no saben ni siquiera cómo eso lo voy a trabajar en la casa, ¿verdad? Y pienso que también trabajar las rutinas. Para las familias a veces es difícil saber que tengo que establecer una rutina, a pesar de que tienen otros hijos. O sea, olvidan tal vez esa parte tan importante como la mamá sabe que algo pasa, pero a veces lo que tiene que ella hacer es dejarse ir por lo que siente, no por lo que me dicen 5 personas diferentes, sino que tratar de hacer lo mismo que se hizo con el hijo mayor. No hay ninguna diferencia, tengo que establecer una rutina. Y todos los hijos en esa casa han pasado por el establecimiento de una rutina, ¿verdad? Entonces creo que también por ahí a veces no es tan difícil, sino que es hacer lo que ya hemos hecho con los otros hijos y no hacerlo como, ya tiene TEA, entonces toca hacerlo todo como diferente, como si fuera una receta, ¿verdad? Diferente en términos de crianza. Y con ellos esa crianza afectiva, respetuosa, ¿verdad? Que sí a veces es compleja cuando
para la familia, para el papá, la mamá y qué sé yo, la tía, la abuela, no saben cómo manejar la conducta. Cómo lograr que este niño pueda modular los diferentes estímulos sensoriales, que a veces son los que son más difíciles, ¿verdad?, de trabajar, y que ellos puedan lograr una conducta más adaptativa, ¿verdad?, que les permita establecer interacciones sociales, que sería bastante importante por ahí, Quiero ¿verdad? decir algo ahí. Que también siempre tenemos que ser muy respetuosas de las familias, y porque también nos ponemos en el rol del experto y no, usted tiene que hacer esto, yo ya le dije, usted está haciendo un mal al chiquito, y probablemente eso lesione y las personas se quedan paralizadas y ya no saben qué más hacer. A veces no los escuchamos y no tienen redes de apoyo reales. Hay familias que no tienen una red de apoyo y con eso tenemos que trabajar, con red de apoyo o sin red de apoyo. Es nuestro estudiante, es la familia de nuestro estudiante y no podemos ponernos desde yo soy la única que sé, usted va a hacer todo lo que yo le digo y si no, todo es como amenaza, ¿verdad? Si usted no lo hace, su hijo no va a estar bien y entonces todo va a ir mal. A veces hay que detenerse y escuchar, ok, cuénteme, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué pasa? Y eso hace el vínculo más fuerte y probablemente las indicaciones que yo dé de ese momento para allá sean acatadas o las podamos hacer en conjunto de una forma más Armoniosa. sí, armoniosa y con